dirigirse hacia la laringe, a la tráquea y seguir su ruta. Lo normal es que en un paciente exista una respiración nasal. Una respiración oral ya acarrea una patología probablemente nasal, por la cual no está ingresando el aire, la columna aérea, y está ingresando por la boca. Entonces, lo normal es que la respiración se lleve a cabo a través de la nariz. Entonces, la conducción de este aire. Una función deglutoria bien conocida solamente es la propulsión del alimento. Esa es la función principal en cuanto a la deglución, el desplazamiento del alimento. Una función fonatoria en la cual toda esta región actúa como modulador, como un modulador del sonido. El aire va a pasar como una fricción desde la lengua, va a pasar a la región de los dientes, a los labios, va a incluir el paladar blando. Toda esta columna aérea va a producir una, digamos, modulación de este sonido, de tal forma que tanto las sílabas, las consonantes, van a tener, digamos, su origen acá. También podemos encontrar acá una función de repente de resonador. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta zona se produce un refuerzo del sonido en la laringe, y entonces podemos tener lo que hemos leído, las rinolalias abiertas y cerradas, por variaciones en esta resonancia. Una función gustativa que va a estar acarreada a través de los botones gustativos en las papilas. En cuanto el alimento llega, el componente químico, las sustancias químicas hidrosolubles que se van a disolver en estas regiones alrededor y van a ser transmitidas a través de la papila. Y la función inmunitaria, que la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ahora ya revisamos lo que es el anillo linfático de Waldeyer. Ya sabemos que se encuentra en esta región de la faringe. ¿Qué cosa es? Es un tejido, es un anillo, como su nombre lo dice, de tejido linfoide que está localizado fundamentalmente en la nasofaringe y en la orofaringe. Algunos nódulos pequeños en la hipofaringe, pero fundamentalmente se encuentran en esta región, nasofaringe, orofaringe. ¿Qué elementos que encontramos en quiénes forman este anillo linfático? Entonces vemos que lo forma la adenoide, lo forma la adenoide o amígdala faringia, las amígdalas tubáricas. Esto, si vemos en la imagen de la nasofaringe, vamos a ubicar ahí el fondo que encontramos, la adenoide, la tuba, y encima de la tuba, pues esta amígdala tubárica. ¿Qué más? Pasamos a la orofaringe y ahí vamos a encontrar las amígdalas palatinas, que son, digamos, las que de mayor tamaño, de mayor volumen, la que podemos ver al examen fácilmente, unos cordones laterales detrás del pilar posterior y unas nodulaciones en la pared posterior de la faringe que corresponden a esos nódulos dispersos linfáticos. Luego tenemos en la hipofaringe también algunas nodulaciones linfáticas diseminadas, pero en menor cantidad. No olvidemos que el epitelio de la nasofaringe es un epitelio estratificado, colunar ciliado estratificado. Entonces, el resto del epitelio, como en el caso de la orofaringe, y la otra parte es escamoso estratificado. Entonces, en la función inmunitaria, nosotros vamos a encontrar que esta región va a proveer toda la defensa local e inmunológica por agentes que se puedan penetrar a través de la vía aérea o de los alimentos. ¿En qué va a consistir? En estas masas subepiteliales de tejido linfoide, que se encuentran justamente en el inicio de estas vías, tanto respiratoria como digestiva. Vamos a tener en esta zona los linfocitos B, que se van a encontrar en el centro germinal de estos folículos y que van a secretar tanto las inmunoglobulinas A
y la inmunoglobulina G. ¿Qué más vamos a tener? Linfocitos T. ¿En qué? En la región perifolicular. Alrededor de los folículos vamos a encontrar los linfocitos T que van a producir las células mediadoras de la inmunidad que van a combatir a nuestros virus, bacterias y los hongos que se nos presenten. Aquellos patógenos que se quedan atrapados en las masas linfoideas van a ser atacadas por IgM, IgA, secretadas por las células plasmáticas. Entonces, como podemos ver, es una actividad inmensa, intensa que hay en esta región, en la mucosa de este anillo de Waldeyer. Si revisamos la adenoide, la amígdala faríngea, vamos a ver que esta es un tejido, es una agrupación de tejidos que se encuentra en el techo y en la pared posterior de la rinofaringe. Ya dijimos que está tapizado por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Entonces, en la primera imagen ven ustedes ahí la relación que tiene en la rinofaringe. Tenemos una imagen de la trompa, tenemos una imagen del paladar blando, y es un corte, digamos, un dibujo que es sagital. Entonces podemos ver la distribución de cómo más o menos se implanta la adenoide. Al otro lado tenemos una fotografía de cómo se ve un adenoide después que lo hemos retirado, ¿no? Después de una cirugía tenemos un tejido adenoideo que muestra unas crestas, ven ustedes unas lobulaciones con unas invaginaciones, unos surcos que van a, digamos, a dar una apariencia característica del adenoide, muy diferente a la de la amígdala, que tiene unos orificios que corresponden a las criptas. En cambio acá tiene unas invaginaciones. ¿Cómo es la evolución del crecimiento adenoideo? Vamos a ver nosotros que el desarrollo completo se da al 7º mes de la gestación. O sea, a partir del 7º mes de gestación ya la adenoide ya está desarrollada. ¿Y qué pasa? Al nacimiento, la protección inmunológica es materna. Pero luego, cuando ya tiene 6 meses, 8 meses, esta protección que trae de la madre comienza a haber una depresión. Y eso estimula ya el crecimiento de este tejido adenoideo. Entonces comienza a crecer y el máximo de crecimiento vamos a observarlo a partir de los 3, 6, 7, 8 años, en donde vamos a tener el acné prácticamente del crecimiento. Y luego a partir de ahí comienza a decrecer hasta la pubertad. Un dibujito, una gráfica del costado nos permite más o menos ver cómo es el comportamiento del crecimiento adenoideo. ¿Qué patologías podemos encontrar en el anillo de Waldeyer? Podemos encontrar en los, digamos, estructuras más importantes en la amígdala faríngea y en las amígdalas palatinas. En las amígdalas faringeas o adenoides, ¿qué podemos encontrar? Lo que ustedes revisaron después, la adenoiditis aguda, de naturaleza viral, de naturaleza bacteriana, y las adenoiditis crónica hipertrófica, que es la que vamos a ir revisando. Dentro de las amígdalas palatinas, las patologías más frecuentes, igual, las agudas, virales, bacterianas, una amigdalitis crónica y una amigdalitis hipertrófica. También podemos observar lesiones tumorales. Al costado tenemos una fotografía que nos muestra cómo hay una asimetría de amigdaliana. Vemos que la amígdala derecha se encuentra aumentada de volumen comparado con la izquierda. Entonces, esto corresponde a una lesión tumoral, que en este caso corresponde a un linfoma. Entonces, las amígdalas deben ser simétricas, pequeñas, medianas, grandes, perdón, como lo veremos más adelante. Perdón. Entonces, no debemos observar nosotros una simetría amigdaliana. Eso es sinónimo de que algo está pasando ahí y tendremos que hacer, digamos, una conducta terapéutica.
para hacer primero un diagnóstico y llegar, digamos, definitivamente a identificar la causa. Entonces, debemos de ver simetría en el tamaño amigdalar. Entonces, ahora revisaremos la adenoiditis hipertrófica y el cuadro clínico es bien florido, ¿no? Vamos a encontrar ronquido, vamos a encontrar un síndrome de apnea obstructiva de sueño. Esto va a depender del tamaño que tenga la adenoide. Vamos a encontrar una respiración bucal diurna, nocturna, una rinorrea bilateral que va a ser clara, mucoide, una rinolalia cláusula o cerrada, ya que la nasofaringe está cerrada por la adenoide, una litosis matutina, disfunción tubaria, que vamos a ver cómo la trompa de Eustaquio es bloqueada por la adenoide y entonces va a presentar los pacientes junto a su cuadro adenoideo problemas de oído, como pueden ser episodios de otitis media aguda, otitis media con efusión y alguna otra patología más, otitis media crónica, que puede presentar o empeorar el cuadro crónico este tipo de obstrucción. La tos explicada por las secreciones que van a ingresar y que van a producir este reflejo. Dado que si el paciente presenta un síndrome de apnea obstructiva de sueño, lógicamente que su sueño va a estar interrumpido y va a tener poco descanso, y al tener poco descanso hay un pobre rendimiento escolar. ¿Qué vamos a encontrar en la exploración clínica? La conocida ya, la facies adenoidea. Una boca abierta, orificios nasales disminuidos, labio superior elevado, maxilares, ustedes vean en la foto del niño, unos maxilares planos, a pesar de la edad que todavía tiene, maxilares hipoplásicos, incisivos procidentes en la foto de la que está con la boca abierta, un paladar ojival, y tenemos problema con la mandíbula. Entonces podemos encontrar una micrognatia o una retrognatia. Dependiendo, como les digo, del tiempo de exposición que pueda tener el niño, de el tamaño que pueda tener, de la apertura que puede tener el cabo o la rinofaringe, el ocupamiento, vamos a tener un cuadro florido. Entonces ya tenemos la clínica del paciente, ya tenemos los síntomas, ya tenemos los hallazgos que podemos encontrar y podemos ayudarnos de estas pruebas diagnósticas, como son la nasofibroscopía. Anteriormente, antes de la aparición de estos equipos, se hacía la revisión de la rinofaringe a través de un espejo que se colocaba por la orofaringe, pero eso ha quedado en desuso. Entonces, la nasofibroscopía nos permite una visualización directa de la nasofaringe. Es un método endoscópico con una fibra óptica flexible, como lo pueden ver ahí, y es un procedimiento diagnóstico más preciso. Entonces, es, digamos, la mejor opción para hacer el diagnóstico de hipertrofia de adenoides. Pero, ¿qué sucede? Sucede que el niño, no todos colaboran. Entonces, el niño es un tanto difícil realizar este procedimiento y entonces muchas veces no se puede realizar esto. Y para ello nos apoyamos también, bueno, nos apoyamos en la radiografía. ¿Qué podemos, si ya hemos logrado ingresar con nuestro endoscopio y hemos llegado a hacer la nasofibroscopía, podemos observar los grados crecientes de este tejido? Entonces, un grado 1 corresponde a un 25% de crecimiento, donde no hay un tejido que esté obstruyendo. Un 50% que corresponde en el grado 2, donde la adenoide está en contacto con el rodete tubario, o sea, ha llegado, ha crecido y está en el rodete tubario.
un grado 3 que corresponde al 75% de obstrucción, en donde el adenoide ya entra en contacto con la tuba y llega hasta el vómer. Y el grado 4, que es una obstrucción casi completa, entra en contacto con la tuba, con el vómer y llega hasta el paladar blando. Entonces vean ustedes acá en la foto cómo la adenoide se puede ver estas masas, digamos estas vegetaciones, y en este caso deja un espacio libre. Y aquí podemos ver ilustrado un poco mejor esta gradación. Podemos ver en la primera parte donde una rinofaringe está libre. No hay nada, se ve la trompa de Eustaquio, esto corresponde a la fosa nasal izquierda. Entonces hemos entrado con el lazofibroscopio por el lado izquierdo y tenemos una rinofaringe limpia, no hay adenoide. Tenemos acá la trompa de Eustaquio que está en este caso, digamos, al lado, como les digo, corresponde a la fosa izquierda. El grado 1 dice que es una obstrucción del 25%. Miren ustedes en el techo hay un esbozo de adenoide, pero no llega a obstruir nada. El grado 2 ha crecido un poco y está llegando al borde de la tuba. El grado 3 ha comprimido, ha bloqueado el ingreso de la tuba y tenemos que se está pegando hacia el vómer. Y en el grado 4, aparte de ello, ha llegado hasta el piso de la fosa nasal, quiere decir que está en contacto con el paladar blando. Entonces, son todos estos grados que pueden haber. Imagínense ustedes el grado 3, el grado 4, y ya tenemos la sintomatología florida. La otra ayuda diagnóstica dijimos que es la radiografía de cabo o radiografía de nasofaringe. ¿Qué cosa tenemos que ver acá? Es una radiografía lateral en donde vamos a reconocer una línea paralela que pasa al cuerpo del esfenoides, la parte alta, y la parte baja, una línea que pasa por el nivel del velo del paladar, el paladar blando, ahí vamos a ver. Entonces, entre estas dos líneas punteadas, reconocemos nosotros la columna aérea, a eso llamamos columna aérea. Podemos tener una parte ocupada, que viene a ser un grado 1, hasta prácticamente un poco la mitad, grado 2, y bloqueando completamente el grado 3. Entonces veamos en las fotos centrales, en una de ellas vamos a ver el grado 2, miren que ha dejado una columna aérea negrita que viene de la cavidad nasal hacia el orofaringe pequeña. Y el grado 4, en la siguiente, en el grado 3, vamos a ver cómo esa línea, esa columna aérea se ha perdido. Prácticamente está la adenoide pegado al paladar. Nosotros ya podemos decir con esta radiografía que este paciente, con la clínica que tiene, va a tener que ser manejado probablemente quirúrgicamente. Nuevamente un repaso en la siguiente imagen donde hay el crecimiento, muestra el crecimiento grado 1, grado 2 y grado 3. También podemos recurrir a una imagen tomográfica. Como ven, este es un corte axial donde muestra la cavidad nasal, podemos ver el tabique en el centro, los cornetes a los costados y esas imágenes paralelas que vemos que corresponden al seno maxilar. Y en la parte de atrás, que corresponde al lado coana, donde están las flechas, que podemos ver nosotros las vegetaciones sanoideas. Pero existiendo la radiografía que nos muestra y nos da bastante ayuda, esta tomografía queda, digamos, muy reservada para patologías tal vez tumorales o algún caso especial, porque no podemos estar irradiando al niño porque las imágenes tomográficas son, digamos, radiaciones más extensas y cortes más pequeños, de tal forma que no es la rutina que nosotros realizamos o debemos realizar. ¿Qué hacemos entonces? Ya tenemos la parte clínica, ya tenemos la ayuda diagnóstica,
ya sabemos que nuestro paciente tiene una hipertrofia adenoidea y entonces vamos a revisar cuáles son las indicaciones para una adenoidectomía. Vemos acá que los cuadros agudos, adenoiditis recurrente, otitis media con efusión recurrente, persistente, las sinusitis agudas recurrentes y fundamentalmente la hipertrofia adenoidea obstructiva, más si nos produce apnea de sueño. A quienes no podemos operar o no debemos operar, aquellas malformaciones de paladar. Entonces en ellos se tiene mucho reparo para operar y generalmente se evita la intervención quirúrgica. En menores de 2 años también es una recomendación de evitar porque la tendencia a recidivar es alta. Entonces son los niños que se operan antes de los 2 años porque han tenido un crecimiento acelerado del tejido y ya está dando manifestaciones obstructivas, entonces los sometemos a una intervención quirúrgica, dependiendo del caso, y conversamos con los padres que es probable que el niño más adelante tenga que volver a reoperarse, porque su crecimiento se va a despegar y vamos a tener que recurrir nuevamente a una intervención quirúrgica. Entonces, con esa salvedad, se realizan las adenoidectomías en menores de 2 años, pero como rutina no lo hacemos. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la técnica quirúrgica? Es fundamentalmente un legrado adenoideo. El paciente, luego que hemos hecho su prequirúrgico, sus análisis, sus riesgos, es un paciente que está con adecuada hemoglobina, que no tiene patologías sistémicas que eviten la anestesia, que eviten la cirugía, procedemos a realizar este legrado adenoideo. El paciente tiene que estar en posición en decúbito dorsal y se procede a la intubación orotraqueal. ¿Por qué? Porque hay que inflar el globo en la tráquea, porque vamos a tener sangrado en la cavidad oral, vamos a tener líquidos en la cavidad oral y eso la tráquea tiene que estar sellada. Entonces, se hace con anestesia general intubado orotraqueal. La posición de roce, colocamos ese abreboca de metal que, nos mantiene la apertura permanente durante toda la operación, tiene una valva que deprime la lengua y mantiene la lengua, en un lugar que no nos dificulta la intervención quirúrgica y procedemos a hacer el legrado como se ve en la figura anterior, en donde entra el cuchillete y va a cepillar prácticamente todo este tejido adenoideo. Luego que hemos sacado esta masa adenoidea, nosotros palpamos el cabo con el dedo, entramos por la boca, detrás del paladar y de la úvula y vamos tocando la rinofaringe y manualmente por tacto vemos que ya no tenemos restos adenoideos y está limpia la rinofaringe. Hacemos una hemostasia con gasa, ponemos un tapón posterior con un reparo de hilo que sale hacia la boca y lo dejamos ahí. Si el paciente tiene amígdalas grandes, el niño tiene también amígdalas grandes, vamos a proceder a hacer la amigdalectomía en este momento. Pero si él no tiene amígdalas grandes, solamente tiene un crecimiento de las adenoides solo, entonces procedemos a retirar el tapón al cabo de 10, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo del abundante o poco sangrado que hayamos observado, y procedemos a hacer un lavado con suero salino, toda la rinofaringe, empezamos a ingresar el cloruro por el vestíbulo nasal y empujamos hacia la orofaringe con unas bombillas y así vamos retirando los coágulos, todos los restos que puedan quedar hasta que el líquido nos salga transparente. Aspiramos bien, revisamos que no sangre, no vemos sangrado en la cavidad oral y hemos terminado. ¿Qué complicaciones nos puede originar esta cirugía? La principal es la hemorragia. ¿Por qué podría producirse? Porque hemos hecho un raspado, un legrado muy enérgico,
o porque ha quedado un resto de adenoide que no la hemos retirado adecuadamente y esa es la que está sangrando. Entonces revisamos nuevamente, revisamos bien si hay resto, retiramos el resto, hacemos el curetaje nuevamente y con eso se controla el sangrado. Si sangrara porque se ha dañado alguna región donde hay un vaso, entonces se hará un taponamiento posterior. ¿Qué otras complicaciones podemos observar? En el manejo del cuello, porque el paciente tiene que estar con el cuello hiperextendido, podemos tener una subluxación atlantoaxial, que lo conocemos con el síndrome de Grisel. Podemos encontrar más adelante, ya en fase tardía, una estenosis de la nasofaringe, la cicatrización por una manipulación excesiva de la nasofaringe y se puede eso estrechar y hacer una estenosis. Y bueno, también complicaciones, no está libre, complicaciones infecciosas como una meningitis. La otra representante, digamos, de ese anillo de Waldeyer que se encuentra en la cavidad oral son las amígdalas. Entonces también podemos encontrar una amigdalitis hipertrófica. No hablamos de una amigdalitis infecciosa agudo-crónica, estamos hablando de una hipertrófica. ¿Qué síntomas tendrá el paciente? Problemas con la ventilación. Tendrá su síndrome de apnea obstructiva de sueño. Si está en este grado, pues tendremos, como les digo, el cuadro bien marcado. El paciente vendrá y dirá, pues ronca mucho, tendrá disfagia, no podrá comer bien, tendrá, digamos, odinofagia de vez en cuando. Y entonces, así es la presentación de una amigdalitis hipertrófica. No podemos olvidar que si se trata de un niño, también puede tener un adenoide grande y una amígdala grande. Entonces, una adenoamigdalitis hipertrófica. ¿Cómo observamos las amígdalas? ¿Cómo catalogamos las amígdalas? ¿Cómo las graduamos? Entonces, vamos a ver que el grado 1 corresponde a una amígdala que se encuentra dentro de la fosa amigdaliana. Entonces tenemos la úvula, tenemos el pilar anterior, tenemos el pilar posterior y el lecho amigdaliano. Como vemos aquí, prácticamente está contenida dentro y no vemos casi las amígdalas. El grado 2, ya hay un crecimiento que corresponde aproximadamente al 25%. Ya podemos esbozar y ver la amígdala, digamos, generalmente en la base. El grado 3 muestra ya un crecimiento del 50%. Una ocupación del espacio del 50%. Y el grado 4, bueno, ya están tocando una amígdala con la otra y hay un cierre prácticamente de la faringe, de la orofaringe. Y en el centro podemos ver un esquemita igual que nos va a, digamos, a representar lo que significa estos grados de tamaño. ¿Qué hacer cuando tenemos una amigdalitis hipertrófica? Ya hemos visto que el paciente tiene su apnea de sueño, ya hemos visto que no puede comer bien, que tiene también su rinolalia, y entonces podemos hacer una amigdalectomía. ¿A quiénes se hace amigdalectomía? Bueno, a los pacientes con una amigdalitis recurrente, a un paciente con absceso periamigdaliano, que a partir ya del segundo episodio ya se va haciendo candidato para retirarle las amígdalas, y a una sospecha de cáncer o linfoma, como vimos en las imágenes primeras. Y la más importante acá, en este caso, solamente por hipertrofia, es aquella que se asocia con el SAOS, con el síndrome de apnea. Vemos en esta foto colocado el abreboca en la misma, digamos, posición en la que hacemos también la adenoide. Nosotros nos ponemos en la cabecera del paciente y vemos en este caso el tamaño grande de las amígdalas. ¿Cómo es la técnica quirúrgica para hacer amigdalectomía? Existen varias técnicas actuales que se están realizando, cada una va a depender de un equipamiento que se tenga. La más común y la que se hace actualmente, digamos, en la mayor parte, hacemos la disección fría.
Hay otra técnica que es usando electrocauterio, que también nosotros lo hacemos para hacer una amigdalotomía, que es una resección parcial de la amígdala. Otros usan láser, usan radiofrecuencia, usan microdevidador, que viene a ser como un cepillado, aspirador a la vez, la máquina cepilla y aspira, y un bisturí armónico que es con ultrasonido. Entonces, cualquiera de ellos son las técnicas que están usándose. La más común es la disección fría. Entonces, pueden ver ustedes abajo en la diapositiva el instrumental que se requiere para hacer una disección fría. En este caso, hay el abreboca que está con diferentes valvas para ver si es un niño o un adulto. En el número 11 que dice ahí están las valvas. Y tenemos las curetas en el número 13 señalado. Vemos las curetas de adenoide para el cepillado. Que de repente, como les digo, pudiera que nosotros hagamos en el mismo tiempo tanto la adenoidectomía como la amigdalectomía. En la parte baja vamos a encontrar nosotros un decolador, el número 5, un decolador de Hur que se llama, que es para desprender la amígdala. En el número 9 vamos a encontrar pinzas para coger la amígdala. Acá la número 6 también, pinzas para coger amígdala. Tijeras. Y el número 10 corresponde al amigdalótomo, que es una especie de un alambre que entra como un lazo que va a ingresar, digamos, una vez que hemos levantado la amígdala, como se ve el dibujo abajo, que una vez que se ha levantado, en el cuello que queda, que en este caso se ve que lo han cortado con tijera, en otro con decolador, en fin, nosotros podemos colocar el amigdalótomo. Entonces, este lazo va a ligar todo este pedículo, digamos, bajo, y lo vamos a resecar mediante una estrangulación. Una vez retirado la amígdala, se procede a hacer la ligadura de los vasos. Generalmente lo hacemos con CADU, 2 ceros, 3 ceros, y hacemos la ligadura y cosemos todos los vasos que se están, digamos, expuestos y que están sangrando. Hacemos una hemostasia, revisamos bien y el paciente se termina la intervención quirúrgica y, digamos, el anestesiólogo ya procede a despertar al paciente. Esa es la posición en que se adopta tanto para la amígdala, la posición de Rosses, la posición en la que se coloca al paciente con una almohada debajo de los hombros. ¿Para qué? Para que hiperextienda el cuello. ¿Qué complicaciones podemos observar en esta intervención quirúrgica? Igual, hemorragia, esa es la más frecuente, que puede presentarse de manera inmediata en las 24 horas postoperatorias, como son caída del punto como es CADUD y está en la boca y el paciente deglute, no se pudo, digamos, de repente, o no se ajustó bien el nudo, se desata el CADUD y bueno, se abre el vaso y comienza a sangrar. Vasos que estuvieron colapsados y que luego al despertar del paciente, como el paciente tose, llora o se queja, entonces se abre el vaso y comienza a mojar. ¿Qué se hace acá? Hay que entrar nuevamente a sala para volver a suturar las zonas que están sangrando. Y una hemorragia tardía que se da a partir de la séptimo día, por ahí, segunda semana, quinto día, por caída de costra. En la cavidad oral, la cicatrización post-amigdalectomía es el tejido, la fibrina, que es un tejido blanquecino que va a ocupar todo el lecho amigdaliano. Entonces forma ese tipo de costra y por el paciente que, digamos, ingiere algo duro, o un pan seco, arroz, se puede desprender una parte de la costra y puede acarrear un sangrado. Son los sangrados tardíos. No está exento de presentar absceso pulmonar, también una subluxación al tracto axial. Ya vimos la posición que se coloca al paciente, la manipulación que se puede hacer alrededor de esta zona. Vimos la referencia con las vértebras cuando vimos en la primera diapositiva. Tampoco edema pulmonar.
Bien, muchas gracias, señores estudiantes. Vamos a... Bien, jóvenes, esto es una revisión somera de lo que debemos conocer sobre el anillo de Waldeyer. Son patologías que la vamos a ver en nuestra práctica clínica. Se identifican fácilmente, no son complicadas, digamos, patologías que requieran mucho diagnóstico diferencial. Entonces nos vamos a encontrar y va a ser, digamos, fácil identificar cualquiera de ellas. Bien, jóvenes, entonces hemos terminado y nos estaremos viendo de repente en alguna otra reunión. Entonces, nos desconectamos. Bien, Gracias, jóvenes. doctora. Ok, doctora, Gracias, gracias. doctora. Bien. Hasta luego, doctora. Adiós, chicos, adiós. Adiós.